Como saben, la historia está llena de historias sobre ejecuciones terribles, pero hoy les contaré una de las historias más terribles y despiadadas de la vida, que termina con la decisión más injusta de un gobernante poderoso. El 27 de mayo de 1541, una mujer de 67 años, considerada anciana según los estándares Tudor, fue sacada de su celda en la Torre de Londres y llevada a un claro dentro de la fortaleza. Allí la esperaba un pequeño y bajo pabellón de ejecución. Se trataba de Margaret Pole, condesa de Salisbury, que se horrorizó al enfrentarse a una sentencia de muerte ordenada por el rey Enrique IX. El rey había aprobado personalmente su ejecución, principalmente debido a las actividades de su hijo. En ese momento, su hijo, un acérrimo oponente de Enrique VIII, estaba organizando una invasión extranjera a Inglaterra en represalia por las controvertidas reformas religiosas del rey. La ejecución fue un desastre. Los verdugos expertos estaban ocupados en el norte, donde se ocupaban de los rebeldes contra Enrique VIII, y se le asignó la terrible tarea a un joven e inexperto tirador del hacha. Lo que siguió fue una ejecución espantosa y chapucera que conmocionó a los testigos. Pero, ¿por qué Enrique IX eligió a una noble anciana como Margaret Pole? En la época Tudor, poseer sangre real era a menudo peligroso. Aquellos que tenían incluso un derecho remoto al trono eran percibidos como amenazas por los monarcas reinantes. Margaret Pole, hija de George Plantagenet, duque de Clarence y sobrina de Eduardo IV y Ricardo III, tenía un linaje que la convertía en una rival potencial a los ojos del rey. El padre de Margaret Pole también encontró su fin dentro de los muros de la Torre de Londres. George Plantagenet, duque de Clarence, fue ejecutado por conspirar contra su hermano, Eduardo IV, que era tío de Margaret. En un método de ejecución siniestro y único, George fue ahogado en un barril de vino de Malvasía, dentro de una de las mazmorras de la torre, un incidente sin precedentes en la historia inglesa. La propia Margaret sufrió más tragedias, incluida la de presenciar la ejecución de su hermano en 1499. Sus propiedades fueron confiscadas y la familia enfrentó constantes desgracias durante el turbulento período Tudor. Enrique VII, el primer monarca Tudor y enemigo declarado del linaje yorkista al que pertenecía Margarita, interfirió mucho en su vida. Organizó su matrimonio con su leal primo, Richard Pole, un hombre de modesta condición y 11 años mayor que ella. El rey y la reina estuvieron presentes en la boda, y se cree que Enrique orquestó esta unión para disminuir el derecho de Margarita al trono, reduciendo su importancia política. Sin embargo, bajo el gobierno de Enrique VII, Richard Pole ganó riqueza e influencia, llegando incluso a recibir el prestigioso título de Caballero de la Jarretera. Sin embargo, cuando Ricardo falleció en 1505, Margarita quedó viuda y con 5 hijos pequeños a su cargo. Ante sus dificultades económicas, tuvo que pedir dinero prestado para los gastos funerarios. Posteriormente, buscó refugio en la abadía de Sion, situada junto al río Támesis. Mientras tanto, su tercer hijo, Reginald Pole, siguió una vida en la iglesia y, con el tiempo, ascendió de rango hasta convertirse en cardenal. Sin embargo, la suerte de Margarita dio un giro dramático cuando Enrique VIII ascendió al trono, lo que preparó el terreno para una serie de trastornos en su vida. Margaret Pole fue nombrada dama de compañía de Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique VIII, y asistió a la coronación de Catalina. Su hijo, Henry Pole, consiguió un puesto en la Casa Real y el rey le otorgó a Margaret un estipendio anual de 100 libras. Además, se le devolvió el condado de Salisbury, tierras que una vez pertenecieron a su hermano. Para recuperar sus propiedades familiares, Margaret pagó lo que hoy equivaldría aproximadamente a 2,5 millones de libras, lo que significaba que cada vez gozaba más del favor del rey. Construyó castillos, administró sus propiedades de manera eficiente y llegó a ser la quinta noble más rica de Inglaterra, consolidando su estatus como una de las mujeres más ricas de su tiempo. En 1520,
Margarita fue designada institutriz de la hija de Enrique VIII, María, de quien también fue madrina. Aunque fue despedida brevemente de la corte tras la participación de sus hijos en tratos traicioneros con el duque de Buckingham, su posición y favor fueron restituidos más tarde. Enrique exigió que Margarita tratara a María con dureza, pero ella se negó a cumplir. También desafió las órdenes del rey de devolver las joyas de María, que le había regalado su padre. Thomas Cromwell, el consejero principal de Enrique, notó la resistencia de Margarita, afirmando que de ninguna manera entregará todavía a la señora Frances las joyas, por cualquier cosa que yo pueda decir o hacer, a menos que obtengas las cartas del rey directamente a ella en ese sentido. El desafío de Margarita ante las órdenes reales mostró su lealtad inquebrantable a María y sus principios inquebrantables. Margaret Pole soportó 3 días de interrogatorio por parte de William Fitzwilliam, conde de Southampton, y Thomas Thirlby, obispo de Ely, durante los cuales estuvo recluida en un estricto confinamiento. Sus interrogadores informaron más tarde a Thomas Cromwell, diciendo: «Le aseguramos a su señoría que hemos tratado con una persona como ningún hombre ha tratado antes que nosotros. Podemos decir que es un hombre fuerte y constante más que una mujer, porque en toda su conducta, independientemente de cómo la hayamos tratado, se ha mostrado tan resuelta, vehemente y exacta, que no podría ser más». A pesar de sus esfuerzos, Margaret negó rotundamente ser una traidora, afirmando: «O mis hijos no me han hecho partícipe, ni me han hecho partícipe de las profundidades de sus intenciones, o bien soy la traidora más flagrante que jamás haya vivido». En mayo de 1539, Margarita fue encarcelada después de que el rey aprobara una ley de proscripción, acusándola de traición. Este decreto legal, basado en pruebas falsas, la condenaba a muerte por orden de Enrique VIII. Fue confinada en la Torre de Londres en duras condiciones y pasó más de 2 años en sus frías y oscuras celdas. Para entonces, con 60 años, Margarita soportó grandes penurias, aunque más tarde el rey dispuso que mujeres se ocuparan de sus necesidades. En la mañana del 27 de mayo de 1541, Margarita fue informada abruptamente de que su ejecución se llevaría a cabo en el plazo de 1 hora. A pesar de sus súplicas de que no se había probado ningún delito específico en su contra, se prosiguieron los preparativos para su muerte. Se colocó un bloque bajo de madera en el suelo del patio de la Torre de Londres y se encargó a un verdugo joven e inexperto que manejara el hacha. Conocida por su poca fiabilidad, el hacha hizo que su ejecución fuera particularmente brutal y caótica. Un final desgarrador para una mujer de su edad y posición. Margaret Pole se resistió ferozmente en el bloque de ejecución y, según se dice, fueron necesarios 11 golpes de hacha para cortarle la cabeza. El primer golpe falló por completo y, en cambio, le cortó profundamente los hombros. Se cree que incluso pudo liberarse del bloque en medio del caos. Relatos posteriores sugieren que corrió por el patio de la Torre de Londres, intentando evadir al verdugo, quien finalmente tuvo que someterla por la fuerza. Independientemente de los detalles, Enrique I había logrado su despiadado objetivo: la ejecución de una mujer de 67 años, cuyo linaje real y conexión con la Casa de York representaban una amenaza percibida para su reinado. Los vínculos de Margarita con la realeza yorkista la convirtieron en un objetivo. 2 de sus tíos habían sido reyes de Inglaterra, uno de los cuales cayó en batalla contra el padre de Enrique VIII. Además, su hijo, Reginald Pole, se había convertido en uno de los adversarios más acérrimos de Enrique, planeando abiertamente una rebelión contra el rey. Estas acciones sellaron su sombrío destino, y su vida fue brutalmente terminada por un verdugo inexperto dentro de los muros de la torre. La muerte de Margarita es un duro recordatorio de las despiadadas medidas que Enrique VIII estaba dispuesto a tomar para asegurar su poder. Gracias por leer y,
Si disfrutaste de este relato, considera apoyarnos para seguir compartiendo historias tan fascinantes de la historia.